Hoy vamos a estar hablando un poco del pulgón amarillo del sorgo, que es una plaga que se instaló, digamos, en nuestro país desde hace ya 3 campañas y que viene causando daños de diferente magnitud en el cultivo. El primero de los puntos claves que nosotros mencionamos es conocer algunos aspectos de la biología. Esas claves, o básicamente los puntos clave en la biología son la influencia de la temperatura, es una plaga que es muy influenciada por las condiciones ambientales, que además tiene una alta tasa de reproducción, que se reproduce de manera asexual y que digamos tiene una capacidad de reproducción y de producción de descendencia muy alta y a su vez, bueno, como mencioné anteriormente, muy influenciada por la temperatura. El segundo de los puntos clave tiene que ver con el control genético de esto, donde nosotros consideramos que el uso de híbridos tolerantes es una de las principales herramientas que hoy cuenta el productor. Ya existen en el mercado varios materiales que, bueno, por los ensayos que nosotros estuvimos realizando y otros ensayos de colegas, tanto de INTA como colegas privados, se puede ver que la tolerancia genética realmente es la principal componente dentro de este manejo integrado. En ese caso nosotros tenemos vamos a mostrar varias dinámicas y el comportamiento de la plaga en materiales tolerantes y materiales susceptibles, manejados con y sin aplicación de insecticida, donde uno puede ver claramente el impacto de la plaga en el caso de que no se la maneje, y aún así con la aplicación de insecticidas vemos que se hace, digamos, de alguna manera difícil el manejo basado únicamente en la aplicación de insecticidas. Y finalmente, el tercer punto clave, digamos, es el control químico, donde vamos a mostrar resultados de ensayos realizados, donde evaluamos diferentes productos, más allá de que sabemos de que la paleta de productos registrados para esta plaga es muy limitada. Fue un registro de emergencia y todavía se sigue manteniendo ese registro, donde son escasos los productos. Aún así, nosotros vamos a mostrar resultados con algunos productos que son bastante satisfactorios. En esos resultados nosotros vimos que logramos valores de eficacia aceptables y muy buenos, superiores incluso en algunos casos al 90%, pero la clave para lograr esto siempre es el monitoreo y la aplicación a umbral. Digamos, esta plaga tiene un umbral que es considerado estratégico, porque es un umbral en el cual no causan daño económico, sí, pero si no controlamos ahí, después se hace muy difícil el manejo de la plaga. Entonces nosotros con las herramientas que tenemos hoy, los principios activos que nosotros evaluamos, se logran buenas eficacias, siempre teniendo en cuenta que hay que aplicar cuando llegamos a ese umbral y no esperar, no ver qué es lo que va a pasar, porque la plaga puede de una semana a la otra, en 5 días, puede explotar demográficamente y ahí ya después se hace muy difícil el control. En cuanto a los factores ambientales o climáticos, digamos, el principal que nosotros vimos que tiene un efecto sobre esta plaga es la temperatura. Esta plaga tiene un rango óptimo de temperatura que está en torno a los 22 a 25 grados y tiene una temperatura límite superior de alrededor de 37-38 grados. Y lo que nosotros pudimos ver en las últimas campañas, que cuando la temperatura media supera esos valores, las poblaciones se ven diezmadas. Directamente el pulgón desaparece. Y eso vimos las 2 campañas pasadas, que durante los meses de diciembre y enero, donde se mantuvieron condiciones de ese tipo, temperaturas muy altas, la población o los pulgones estuvieron ausentes, y en febrero, hacia de mediados en adelante, cuando la temperatura empezó a disminuir y también un poco la humedad y las condiciones hídricas, digamos, del cultivo empezaron a mejorar, ahí vemos que las poblaciones vuelven a aparecer y a crecer de manera exponencial, digamos, como es característico en esta plaga. Bueno, en cuanto a fecha de siembra, nosotros vemos una cuestión que es las fechas de siembra tempranas. Para mi zona, recordamos que yo soy del INTA de Reconquista, al norte de Santa Fe. Nuestra fecha temprana o fecha óptima de siembra del cultivo arranca en octubre. Entonces tiene condiciones dentro de todo templadas todavía, como para producirse ese crecimiento poblacional muy marcado hasta los meses de diciembre, y después disminuye. En cambio, las siembras tardías que se hacen en nuestra zona también, que son siembras de por ahí diciembre y alguna siembra más tardía, después de un girasol, una siembra de enero, esas siembras sufren de alguna manera un impacto mayor de la plaga, porque la plaga ataca en el periodo crítico, el cultivo que es cercano al panojamiento, digamos. Entonces ahí tenemos que prestar más atención a esas cuestiones. Teniendo en cuenta otro factor importante son las prácticas culturales, digamos, donde la principal que nosotros vemos es
el control, digamos, de algunas malezas y más allá del control de sorgo guacho o de rebrotes o de sorgos voluntarios, es el control de algunas malezas como el sorgo de Alepo. Es una maleza que está presente a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todas las banquinas, pero es el reservorio principal de esta plaga. Nosotros podíamos ver en el mes de septiembre ya que los sorgos de Alepo al costado de la ruta estaban brillantes por la melaza que secreta este pulgón. Entonces, lo principal es, al menos en el lote, tratar de llegar a un cultivo limpio, sin la presencia de estas malezas y obviamente sin la presencia de algún sorgo guacho o sorgo voluntario también, ¿no es cierto? Y finalmente, como para complementar toda esta conversación, me parece importante mencionar que esta es una plaga en la cual el manejo integrado cobra realmente importancia porque si hacemos memoria, yo mencioné varios puntos que tienen que ver con control cultural, control genético, control químico y también control biológico, que es muy importante en el caso de la complementación del control genético, utilizando híbridos tolerantes, que lo que nos permiten a nosotros, que nos brindan es tiempo y hacen que la curva de crecimiento del pulgón sea más lenta, entonces le dan más tiempo a los controladores biológicos. Nosotros sabemos hoy que este pulgón tiene muchos controladores biológicos, lo vemos en todos los lotes, pero en un sorgo convencional no le da el tiempo, o sea, el crecimiento poblacional de este pulgón es tan alto que no le da tiempo a los controladores biológicos. Sin embargo, esto sí lo vemos en algunos sorgos que son tolerantes, donde la curva poblacional crece más lentamente y los organismos de control biológico tienen un efecto más marcado y más notorio, digamos. Esta es una plaga que ataca tanto al sorgo granífero como al sorgo forrajero, digamos, a todos los tipos de sorgo. Entonces, es una plaga a tener en cuenta no solamente para aquel que hace sorgo para grano, sino también para el que hace sorgo forrajero, sorgo silero, donde hay otra complicación, que es el tamaño de planta, que eso complica aún más la eficacia de los tratamientos químicos. ¿Por qué? Porque es un tamaño de planta, un canopeo mucho más alto y mucho más denso, que hace muy difícil alcanzar los estratos inferiores, que es donde inician estas poblaciones. Y si nosotros no controlamos ahí, una vez que el pulgón colonizó toda la planta, se vuelve muy difícil de un control eficiente, ¿no es cierto? Bueno, este pulgón, digamos, afecta únicamente a la planta, no afecta al animal que lo consume después, digamos, al ganado que consume al sorgo, que se alimenta como recurso forrajero del sorgo. Bueno, finalmente me parece que en estos 3 a 4 campañas que tenemos la plaga en el país hemos aprendido, digamos, bastante, aún queda mucho por aprender y seguimos trabajando en esta plaga, pero creo que los conocimientos generados en conjunto entre las instituciones públicas, las privadas y las empresas, podemos decir que hoy estamos pudiendo lograr un manejo de la plaga y un control. Siempre basado en el monitoreo y en la integración de todas estas técnicas, digamos, que comenté anteriormente.